No voy a leer los versículos, pero los voy a mencionar, a donde constantemente el color rojo se relaciona con Esaú. En primer lugar, en Génesis 25:25, dice que Esaú nació rojo, porque era velludo, es decir, tenía pelo rojo en todo su cuerpo. Es interesante notar también que se le llamó su nombre Edom. Además de llamarse Esaú, se llamó Edom. Y Edom significa ¿qué cosa? Significa bermejo o rojo. Es interesante también que, como leímos, Esaú vendió su primogenitura por un potaje de lentejas. ¿De qué color? Rojas. Interesante. Además de eso, los mejores lagares que había en ese lugar se encontraban en Edom y en Bosra, lagares a donde se hacía el vino rojo. Además de eso, a través de todo el Antiguo Testamento, Edom, que es otro nombre para Esaú, se identifica con el derramamiento de sangre. No tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero les voy a mencionar algunos de los rasgos de carácter de los edomitas, descendientes de Esaú. En primer lugar, encontramos que los descendientes eran arrogantes y orgullosos. Pueden encontrar eso en Jeremías 49 y el versículo 6. En segundo lugar, era gente cruel, supremamente cruel. Abdías 3 nos dice eso. Eran además de eso vengativos. Ezequiel, el capítulo 26 y el versículo 12 dice que les encantaba la venganza. Además de eso eran idólatras. Según dice Segunda de Crónicas 25 y el versículo 10 y el versículo 14, hablando de un individuo que era supremamente idólatra. Encontramos también que eran supersticiosos. Jeremías el capítulo 27 y el versículo 3 y el versículo 9 estaban llenos de superstición. Además de eso, Ezequiel el capítulo 27 y el versículo 20 dice que eran tramposos en los negocios. No les gustaba la honestidad en los negocios. Además de eso, dice en 1 Samuel 22:18 que eran traidores de sus hermanos, es decir, entregaban libremente a sus hermanos a sus enemigos. Así era el carácter de Esaú y de los idumeos. Ahora es interesante notar cómo se desarrolla esta trama. Nos dice que llegó el momento en que Isaac iba a bendecir a Esaú para darle la primogenitura, aunque Esaú legítimamente la había vendido, pero parece que eso no se podía hacer ante la vista de Dios. No era legal el negocio que habían hecho. Entonces Isaac le dijo a Esaú: ve y mata el animal y tráeme la comida para que yo te pueda bendecir. Y Jacob y la mamá están escuchando. Y la mamá dice, Raquel dice: mira, se está poniendo muy cerca esta cosa, aunque Dios dijo que el mayor iba a servir al menor. Llegó el momento, tenemos que hacer algo. Y por lo tanto ustedes conocen la historia. Jacob y su madre tramaron un engaño para Isaac, haciendo que Jacob pareciera que fuera Esaú, para entonces quitarle la bendición a su hermano. Isaac bendijo a Jacob. Y poco después llega Esaú y le dice a su padre: padre, he traído la comida para que pronuncies sobre mí tu bendición. Y le dice Isaac: siento mucho, hijo, pero ya bendije a Jacob. Note lo que dice en Génesis 27 y el versículo 37. Lo que dijo Isaac a su hijo Esaú. Dice: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?
Es decir, el menor recibió la primogenitura, tal cual lo había dicho Dios. Ahora, debo decirles que esto no fue una decisión arbitraria de Dios. Algunos piensan que cuando ellos nacieron, Dios dijo, arbitrariamente el mayor va a servir al menor. Dios sabía cuando nacieron qué elecciones ellos iban a hacer. No es que Dios está determinando lo que está pasando, sino que Dios sabe las decisiones que ellos van a tomar, que va a determinar lo que va a suceder. Ahora es interesante notar la reacción de Esaú cuando se dio cuenta que su padre le había dado la bendición a su hermano Jacob. Génesis 27 y el versículo 34. Fíjense que se arrepintió Esaú. Dice allí, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y en Génesis 27 y el versículo 38 encontramos las lágrimas amargas de Esaú. Dice allí en el capítulo 27, 38, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Estaba triste Esaú de que no había recibido la bendición. Yo pregunto, ¿creen ustedes que el arrepentimiento de Esaú fue genuino? Claro que no. Era lo que nosotros llamamos lágrimas de cocodrilo. Él quería la bendición de la primogenitura sin las responsabilidades que iban conectadas con la primogenitura. Su arrepentimiento y su tristeza no fue por su pecado de vender la primogenitura, sino fue porque no había podido recibir la soberanía y las bendiciones y las ventajas que venían con la primogenitura. Es decir, él quería la primogenitura y quería al mismo tiempo vivir para el momento presente como un mundano. Y dicho sea de paso, hay muchos cristianos en los últimos días que van a hacer así. El libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14 al 17, relata esta experiencia. Y en Hebreos hace una aplicación a dos diferentes clases de personas que van a vivir en el mundo. Hebreos 12 y empezando en el versículo 14 habla del error fatal que cometió Esaú y de su falso arrepentimiento. Dice allí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún, ahora escuchen, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. ¿De qué forma? Con lágrimas. ¿Qué clase de arrepentimiento fue el de Esaú? ¿Se arrepintió de su pecado? No, se arrepintió de las consecuencias de su pecado. Es decir, su arrepentimiento fue semejante al de Judas. Judas también, cuando se dio cuenta que Jesús había sido entregado, iba a morir en la cruz, llevó el dinero y con lágrimas tiró el dinero y dice, he entregado sangre inocente. No estaba triste de haber entregado a Jesús. No estaba triste porque había pecado, sino que estaba triste de que el plan no le había salido como él pensaba que el plan debía salir. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 180, encontramos esta declaración muy significativa.
sobre el arrepentimiento, entre comillas, de Esaú. Dice, su dolor no provenía de que estuviese convencido de haber pecado. No deseaba reconciliarse con Dios. Se entristecía por los resultados de su pecado, no por el pecado mismo. Y ahora quiero que noten que como resultado de Jacob recibir la bendición y la primogenitura, porque era, a pesar de que lo hizo de una manera equivocada, vamos a encontrar que el arrepentimiento de Jacob fue un arrepentimiento genuino por el pecado que cometió y no por las consecuencias de su pecado. Encontramos que la Biblia nos dice que Esaú se llenó de odio y de ira contra su propio hermano que había recibido la bendición de Dios. Dice en Génesis 27 y el versículo 41 lo siguiente: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Fíjese que ahora entra odio en su corazón contra el que era fiel a Dios, contra el primogénito. Sigue diciendo, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, ¿y yo qué? Y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo pregunto, ¿aquí hay odio entre un hermano y otro? Esta es una guerra entre hermanos que comenzó en el vientre de la madre, entre uno que era dócil y que tenía un carácter afable, un carácter puro a pesar del pecado que cometió, y el otro cuyo arrepentimiento era falso, que era mundano, que vivía por el momento presente, profano, fornicario, como dice en Hebreos el capítulo 12. Una guerra entre dos diferentes clases de personas, el mundano queriendo matar al que estaba en armonía con Dios. Como resultado de su pecado, Jacob tuvo que abandonar su hogar feliz y tuvo que irse a otra tierra. Note lo que dice en Génesis 27 y el versículo 43 sobre esto. Su madre le habla y dice lo siguiente: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Es decir, Jacob, por causa de su pecado, tuvo que huir de su hogar feliz y, dicho sea de paso, nunca más iba a ver su madre. Por causa de su pecado tuvo que irse de su casa. Y luego Jacob, después de viajar por un par de días, llegó a un lugar que luego se llamó Betel. Se acostó con su cabeza sobre unas piedras. Y dice la Biblia que tuvo un sueño. Y en ese sueño vio el cielo abierto, una escalera apoyada en la tierra que alcanzaba hasta el alto cielo. Y Dios estaba arriba de la escalera. Y subiendo y bajando por la escalera había ángeles de Dios. De esta manera Dios le estaba diciendo a Jacob: Jacob, aunque tú pecaste, aunque tú hiciste mal en engañar a tu padre y robarle la primogenitura a tu hermano, quiero que sepas que hay esperanza para ti, porque tú te has arrepentido de verdad por lo que tú has hecho. Te doy la seguridad del perdón, porque te has arrepentido de verdad de tu pecado. Es decir, el abismo entre el cielo y la tierra ya no existe para ti. Hay comunión entre el cielo y la tierra. Y dicho sea de paso, esa escalera, según San Juan 1:51, representa al Señor Jesús. Dice ahí en San Juan 1 y el versículo 51 lo siguiente: Jesús hablando con Natanael, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es interesante notar que Jacob, ahora que tiene que irse de su feliz hogar, irse de donde está su padre y a donde está su madre, a una tierra lejana y extraña,
termina